buenos días. Estamos a miércoles 8 de mayo y nuestra lectura hoy está en 1 de Samuel, capítulo 30 y 31, en 1 de Crónicas 10 y en Hechos 20. Meditaremos en Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 35. Hechos capítulo 20, versículos 22 al 27. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Gracias, Eli. La senda de los creyentes no es fácil. Ser cristiano no libra de todos los problemas. Pablo sembró humildemente y con muchas lágrimas, pero nunca huyó, nunca se rindió. El mensaje de salvación era demasiado importante, de manera que no perdió oportunidad alguna para anunciarlo. Y además, predicó el mensaje de diferentes formas y a diferentes audiencias. Sin embargo, el mensaje permaneció inalterable. Arrepiéntase de su pecado y vuélvase a Dios por la fe. La vida cristiana tendrá sus tiempos difíciles, sus lágrimas y alegrías, pero debemos estar siempre listos para contar a otros las cosas bellas que Dios ha hecho a nuestro favor. Sus bendiciones aligeran el peso de las dificultades de la vida. Hubo 3 partes en el mensaje de despedida de Pablo. Primero, repasó el pasado, capítulo 20, 18 al 21, luego habló del presente, los versículos 22 al 27, y finalmente se refirió al futuro, versículos 28 al 35. En la primera parte hizo énfasis en su fidelidad al Señor y a la iglesia al ministrar durante 3 años en Éfeso. La segunda sección revela sus sentimientos personales en vista tanto del pasado como del futuro, y en la parte tercera les advierte de los peligros que las iglesias enfrentaban. Nosotros vamos a reflexionar sobre el presente y lo vamos a hacer en 4 apartados. El primero, una perspectiva correcta hacia Dios. Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad, en el verso 19. Deja claro que Pablo veía su ministerio como un servicio al Señor, ya sea que estuviera ministrando a los nuevos creyentes o evangelizando en la sala de conferencias de Tirano o en la sinagoga. En última instancia, todo lo hacía para el Señor Jesús. Todo el mundo sirve a algo o a alguien, así que ¿a quién servimos nosotros? Incluso las actividades más mundanas debemos hacerlas para el Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Debido a que Jesús toma en serio todo lo que se hace en su nombre, esto da a nuestras vidas y ministerios un gran significado. Y no tenemos que tener una gran plataforma para servir al Señor. Es suficiente que en la vida diaria, en la actividad cotidiana, en el trabajo, en el hogar, en el colegio,
todo lo hagamos para su gloria. Una perspectiva correcta hacia Dios. Pero en segundo lugar, una perspectiva correcta hacia la iglesia. Dice el verso 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo más importante es que Pablo dice que sirvió al Señor con humildad, con lágrimas y aún durante las pruebas. Su humildad denota su postura ante Dios y ante la gente. Sus pruebas nos recuerdan su valor y fidelidad. Sus lágrimas llaman la atención sobre su ternura, como la va a describir en el verso 31. Yo diría que este tipo de servicio al Señor es el resultado directo de una comprensión adecuada del Evangelio. El Evangelio, cuando se aplica en profundidad, nos conmueve, nos hace tiernos y nos hace valientes, nos humilla, porque sabemos que no merecemos la gracia. Éramos mendigos, necesitados de salvación, cuando el Salvador nos trajo al reino. Eso debería hacernos estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que el Evangelio sea proclamado y de una manera efectiva. El Evangelio nos hace tiernos porque el Espíritu de Dios nos hace personas amorosas y tiernas. Nos hace empezar a vivir como el último profeta, llamado el profeta llorón. No hablo de Jeremías, sino de Jesús que lloró frente a la tumba de un amigo muerto y conmovido por el dolor de los que le rodeaban. Los siervos con poder del Espíritu son siervos con el corazón roto. Dios rara vez bendice un ministerio sin lágrimas, porque es difícil operar por el Espíritu sin una profunda emoción, una perspectiva correcta hacia las personas. Pablo le diría a los corintios, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Y cuántas lágrimas derramó Pablo en el ministerio a la iglesia de Corinto, y a los de Éfeso, y a los filipenses, y a todos aquellos a quienes expresó su amor y su cariño de una manera tan cercana y tan especial? Una perspectiva correcta hacia Dios, una perspectiva correcta hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia el pueblo de Dios, a quien debemos amar y a veces soportar, pero son nuestros hermanos y debemos servirle, aunque eso conlleve derramar lágrimas. En tercer lugar, una perspectiva correcta hacia los perdidos. El versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, que había sido tan profundamente cambiado por la gracia, enseñó el Evangelio de la gracia a todos, en todas partes. Tenemos en él otro maravilloso ejemplo que debemos seguir. No te retraigas de enseñar cualquier cosa que sea provechosa, incluso si está en el Antiguo Testamento. Tenemos que ser audaces en nuestra exposición en esta época de tolerancia. No cedamos a la cultura, enseñemos con amor y valentía todo el plan de Dios, como dice Pablo aquí en el versículo 27. Realmente no hay un mal lugar para enseñar el Evangelio. No hay un lugar inadecuado donde predicarlo. Todo el mundo necesita el Evangelio. Y mientras enseñamos el Evangelio detrás de los púlpitos, en los hogares, en las cafeterías, en los parques, llamemos a la gente al arrepentimiento y a la fe, tal
como lo hizo Pablo. Él y otros simplemente continuaron el ministerio de predicación del propio Señor Jesucristo. Ese era el desafío y ese también es el nuestro. Hablar de Jesús a tiempo y fuera de tiempo. No hay momento inadecuado para presentar el mensaje de salvación. Y en cuarto lugar, una perspectiva correcta hacia sí mismo. Dice el verso 22, ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo sabía que ir a Jerusalén implicaría sufrimiento, pero como valoraba a Jesús por encima de la comodidad e incluso de su propia vida, estaba dispuesto a ir. Su deseo era terminar el ministerio que Jesús le había encomendado, como leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Un hombre de menos calibre hubiera buscado una manera de escapar, pero Pablo no. Estaba demasiado aferrado a su llamamiento y devoción a Jesucristo como para buscar una salida segura y fácil. El objetivo de la vida no es tener una vida larga, sino una vida plena, vivida para la gloria de Jesucristo. Para algunos cristianos esa fidelidad implicará dificultades, persecución e incluso el martirio. El ejemplo de Pablo aquí muestra cómo se pueden soportar tales experiencias. Debemos valorar a Jesús por encima de todo y debemos confiar en el Espíritu Santo, nuestro compañero, aquel que habita en nosotros y que derrama el amor de Dios en nuestro corazón y nos capacita para actuar en su nombre y vivir así para su gloria. Una perspectiva correcta hacia Dios, una perspectiva correcta hacia la iglesia, una perspectiva correcta hacia los perdidos y una perspectiva correcta hacia nosotros mismos. Señor, estamos en tus manos. Somos tus siervos, somos tus hijos. Queremos vivir para tu gloria. Líbranos del orgullo, líbranos del amor propio. Líbranos, como decía Ginelio, de aquel ápice de mimosidad, de querer cuidarnos, satisfacernos, pasarlo bien y abandonar el desafío de servirte, de agradarte, de compartir el mensaje de vida y salvación. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad cada día de nuestra vida. Lo pedimos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados, que el Señor os bendiga porque os mantenéis bendecibles. Hasta mañana, si el Señor así lo permite.